Cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, salvo será. Aquel pueblo inmenso iba tras él. Una parte creyó en el Señor, pero otra furiosa rechazó. No aceptaron al Rey perfecto de eterno amor. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, salvo será. Jesucristo, fui yo quien te tocó, pues mi mal ningún doctor pudo curar. Pero hoy tu fuerza potente me salvó, y hoy entrego mi alma y cuerpo a ti, Señor. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, salvo serás. Virtud salió de él y ella sanó. Le tocas tú, salvo serás. Amén. Gloria a Dios. La certeza que tenemos, ¿verdad?, de que podemos confiar plenamente en Él y Él responderá a nuestro llamado, nuestros problemas, a nuestras enfermedades, a todo lo que necesitemos, Él está dispuesto. Bien, para no perder mucho tiempo, vamos a comenzar rápidamente con el tema, ya que tenemos poco tiempo. El tema que tengo para esta mañana lo titulé La certeza de la salvación. Bien, ¿y por qué escogí este tema? Pues sucede, hermanos, que en estos últimos días he tenido una serie de experiencias que me han llevado a pensar en esto. Estuve hablando recientemente con un pastor en una iglesia y me dice que él no podía entender, y me lo decía con tristeza, cómo una hermana que llevaba 60 años en la iglesia
todavía tenía temor y no se sentía segura de ser salva. Me decía, era una hermana consagrada, una hermana que ha dado toda su vida al servicio de Dios y tiene duda de su salvación. Y cuando habla de la salvación lo dice con mucha pena. Bien, hace también algún tiempo atrás, aquí en una iglesia, había un viernes por la noche, había un joven predicando. Y entre las cosas que pregunta, levanten la mano los que son salvos aquí en esta noche. Y el único que levanté la mano fui yo. Aquel muchacho me miró con una mirada inquisidora. Y me miró como el que dice, ¿por qué levantan la mano? ¿Acaso te crees que eres salvo? Bien, y luego de esto, el más reciente, hace algunos días estoy en una iglesia y después que terminamos en el culto divino, nos invitan a almorzar y una hermana muy fogosa, muy contenta, empieza antes de la comida, empieza a repartir melón y me lleva melón y yo le digo, ay hermana, muchas gracias porque me encanta el melón. Y ella vuelve al ratito y me trae otra vez melón. Y le digo, hermana, le estoy cogiendo mucho cariño. ¿Sabe qué? Me gustaría que usted y yo fuéramos vecinos en el cielo. Y cuando yo le digo eso, aquella alegría que tenía aquella hermana en el rostro completamente cambió por un rostro de tristeza, por un rostro de incertidumbre. Ella bajó la cabeza, se puso triste. Y le digo, hermana, ¿qué pasa? Dije algo malo. No, hermano, es que es salvo. Y yo no sé si yo sea salva. Hermano, ¿cuántos años usted lleva en la iglesia? 48 años. Hermano, pero ¿cómo usted puede dudar de que usted sea salva después de 48 años de estar sirviendo en las filas de nuestro Dios? Y me dice, eso es lo que he aprendido, así que no puedo ser salva. Bien, y pensando en esto, me puse a buscar en la Biblia para saber qué me decía la Biblia con relación a esto. Me di la tarea de buscar y encontré en la Biblia que al parecer ser salvo es muy fácil, más fácil de lo que podamos pensar. Bien, me dice Marcos 16, el mismo Jesús hablando con nosotros nos dice, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, estas fueron las últimas palabras que tuvo en un pequeño diálogo que tuvo Jesús antes de irse al lugar santo, a estar con Jesús, a estar con Jehová. Fueron de las últimas palabras que le dijo. Así que entendemos que de las palabras más importantes que tiene que haberle dicho a los apóstoles, tiene que haber sido estas que le estaba diciendo. Y entre ellas le dijo, id y predicad a todo el mundo y hacer discípulos, porque el que creyera y fuese bautizado será salvo. Entonces, aparentemente, ser salvo no es tan difícil, ¿verdad? Es simplemente creer en nuestro Jesús, ¿verdad? Y bautizarnos. ¿Cuántos aquí creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús como nuestro Salvador? ¿Y cuántos son bautizados? Entonces ustedes son salvos también, ¿verdad? Igual que yo. ¿Verdad? No deberíamos dudar de nuestra salvación. Bien, en la Biblia hay varios ejemplos. Tenemos en los Hechos 16:30, cuando Pablo es apresado en Filipo, que andaba con Sila y es apresado y le dieron tremenda paliza, lo ponen en la cárcel y allí en la cárcel él se pone a cantar y luego de estar un rato cantando hay un temblor y las puertas se abren y entonces el carcelero, cuando se da cuenta de que todas las puertas se abrieron, pensó que se habían escapado los presos y tomó una espada para matarse a él mismo porque era su responsabilidad y se le habían escapado los presos. Cuando Pedro y Silas lo ven, dicen, no hagas eso. Espérate, que todos estamos aquí, nadie se ha escapado. Entonces él va y mira, alumbra y se da cuenta que nadie se ha ido. Y entonces se da cuenta que definitivamente aquella gente era de Dios. Y entonces él les pregunta en los Hechos 16:30, señores, ¿qué debo hacer entonces para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser igual que ustedes? Y entonces en el versículo 31 ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nos cuenta la historia entonces que la Biblia, que él se los lleva a su casa, le limpia las heridas, inmediatamente son bautizados y
obtienen la salvación en ese momento. Otro ejemplo, para ir avanzando, es, por ejemplo, Felipe y el eunuco. Tenemos que Felipe el evangelista, en los Hechos 8 del 35 y 38, están caminando y Felipe le está explicando de la salvación por medio de Cristo Jesús. Y el eunuco, que entiende el mensaje, le dice, una pregunta, aquí estamos pasando al lado del agua, ¿qué impide que me bautice? Le dice, bueno, si crees, le dice, sí, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, pues no hay ningún problema para que sea bautizado. Y lo bautiza. Y automáticamente el eunuco creyente es salvo. Bien, entonces concluimos, o pudiéramos concluir así, de primera intención, que ser salvo, lo único que hay que hacer es creer en Jesús, bautizarse, y así de fácil ya tenemos nuestra salvación, ¿verdad? Podemos encontrar en los Hechos 4:14, que nos dice, y en ningún otro lugar hay salvación, porque no hay otro nombre dado al hombre debajo del cielo que seamos salvos que en Cristo Jesús. Eso lo encontramos en los Hechos 4:12. Bien, y entonces aquí encontramos que se nos dice claramente que el nombre de Cristo Jesús y creer en nuestro Salvador es suficiente para ser salvo. Si queda alguna duda, pues podemos entonces ir a Romanos. Vamos a Romanos 5:10. Y en Romanos 5:10 leemos de la siguiente manera: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, o sea, ¿enemigos de quién? Fuimos enemigos de Dios en algún tiempo. ¿Por qué? Por el pecado. Con Dios, por la muerte de Jesús, ¿verdad?, que es la gracia redentora de nuestro Salvador, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que aquí nos confirma que es el hecho de que, siendo enemigos de Dios por el pecado, fuimos reconciliados por su salvación, por la salvación que obtenemos por gracia en Cristo Jesús. Pues con mucha más razón seremos reconciliados y seremos salvos. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces hay personas que dudan de la salvación? Porque hay mucha gente que duda de la salvación. Yo estuve haciendo una pequeña encuesta entre algunas iglesias que he ido y casi el 50% de los hermanos dudan de su salvación. Y a mí eso me entristece mucho, porque yo gozo. Para mí es un gozo tremendo saber que soy salvo en Cristo Jesús. No cabe en mi pecho tanta alegría. Y entonces, ¿por qué algunos hermanos no están seguros y con tristeza piensan en la salvación? Entonces, ¿por qué hay personas que piensan esto? Bueno, hay muchos versículos en la Biblia. Hay muchos versículos en la Biblia que pueden hablar sobre eso y que se han utilizado para esto. Yo solamente en esta mañana voy a utilizar uno que tal vez es el más utilizado. Y es 1 Corintios 10:12. En 1 Corintios nos dice, así que el que piensa estar firme, que mire y no caiga. Entonces, se nos dice que si tú crees estar firme, mire y no caiga. Porque la salvación es una cuestión de certeza, es una cuestión de andar firme y creer en Jesús. Pero cuando somos cristianos, se establece una gran diferencia. Porque cuando andábamos sin Jesús, andábamos en la carne y vivíamos por la carne. Y era la carne y el pecado quien nos condenaba. Pero ahora que vivimos en Cristo Jesús, ahora andamos en el Espíritu. Y todos nosotros que conocimos a Jesús y hemos sido bautizados y salvos, andamos en el Espíritu. ¿Es o no es cierto? ¿Verdad?
andamos en el Espíritu. Y porque andamos en el Espíritu, podemos andar firmes y no caer. Por lo tanto, este versículo de ninguna manera condena mi salvación. Todo lo contrario, lo que me hace es pensar y me insta a que debo andar firme para no caer en esta salvación que el Señor nos ha dado. Bien, entonces busquemos en Romanos 8:1. Romanos 8:1, para ir rapidito, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo que estábamos hablando. ¿Verdad? Y si andamos ahora conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ¿qué no hay en nosotros? ¿Qué no hay? Ninguna condenación, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilloso, qué promesa tan tremenda. No hay ninguna condenación para el que anda en Cristo Jesús. Por lo tanto, si no hay ninguna condenación, bien, nosotros podemos sentir el gozo de nuestra salvación. Bien, pero entonces hay algunas personas que me pueden decir, y con justa razón, me pueden decir, entonces usted quiere decir que para ser salvo, entonces yo voy ser salvo y no voy a pecar más. Bueno, eso sería lo ideal. Sería lo ideal, no pecar más, ¿verdad? Pero somos humanos. El Señor nos conoce. El Señor sabe que tenemos una naturaleza pecaminosa, que dice la palabra que va continuo hacia el mal. Y el mismo apóstol Pablo, un hombre grande de Dios, un hombre que llevó tanto testimonio y tanto mensaje de salvación, él mismo decía: ay, hombre miserable de mí, que sabiendo hacer lo bueno, hago lo malo. Porque él conocía que tenía esa naturaleza pecaminosa en su vida, ¿verdad? Y aún siendo un hombre poderoso de Dios, él también pecaba. Por eso es que Jehová nos hace una promesa, y esa promesa la podemos encontrar en Proverbios 24:16. Y en Proverbios 24:16, y estoy utilizando muchos versículos de la Biblia porque es que algunas personas piensan que esto es una cuestión personal o es una cuestión de interpretación. No, pero la Biblia es bien clara cuando nos dice que somos salvos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén por la salvación? Amén. Bien, entonces, conociendo nuestra naturaleza, nos hace una promesa y dice en Proverbios 24:16: porque si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Así que sería lo ideal no pecar, pero nuestra naturaleza nos va a inclinar a pecar. Por lo tanto, el Señor, conociendo eso, nos promete que si caemos, Él nos va a levantar. Nuevamente nos levantará. Y es por eso que Jesús nos dice en Juan 16:13, nos dice: estas cosas he hablado para que en mí tenga paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, Él, sabiendo que en el mundo tendríamos aflicciones, aflicciones son problemas, necesidades, caer en pecado, volverse a levantar. Pero el mismo Jesús nos dice: tranquilo, tranquilo, no te preocupes por eso, porque yo he vencido al mundo. Y yo estoy contigo hasta el fin de tus días. Gloria a Dios, ¿verdad? Estoy contigo hasta el fin de tus días. Así que esa maravillosa promesa de que Él va a estar con nosotros es la garantía de que caminamos con la salvación y hacia la salvación. ¿Bien? Entonces, ¿por qué no tener paz? ¿Verdad? ¿Por qué no tener paz si el Señor nos dice que tengamos paz? Bien, ya casi terminando.
podemos concluir entonces que la salvación es un regalo de Dios. Según lo que hemos leído, es un don que el Señor nos ha dado. Y en ese don, nosotros no tenemos ninguna injerencia, absolutamente ninguna. Porque el Señor nos dio ese don y dice que ese don ha sido dado para nosotros, por gracia. Porque ese don, dice la palabra, que viene ¿de quién? Viene de lo alto, ¿verdad? Que viene de Dios. No tenemos ninguna injerencia. Pero yo quisiera hacer una pequeña analogía en esta mañana, antes de terminar. Imaginemos que la salvación es una cajita pequeña que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Esta cajita, un regalo. Y ese regalo es dado a todos nosotros y a los que están en el mundo, porque la salvación es para todos, dice la palabra, ¿verdad? Para justos y para impíos, para todos es la salvación. Bien, entonces tenemos esa cajita y nosotros aquí, cada uno de nosotros, hemos decidido abrir esa cajita y la abrimos. Y una vez que abrimos esa caja, nos hacemos partícipes de ese regalo, y ese regalo es de nosotros porque nosotros lo aceptamos, porque lo abrimos y al abrirlo lo aceptamos y es de nosotros. Ya esa salvación es mía y yo la hago mía para siempre y la atesoro y la guardo, guardando los mandamientos, buscando de Dios cada día, en oración, leyendo la Biblia, velando para estar firme y no caer, ¿verdad? Pero lo que está en el mundo, el que tiene un punto de droga, el que roba, el que mata, ¿también recibió ese regalo? Pues sí, lo recibió. La única diferencia entre ellos y nosotros es que todavía aún, ellos no han decidido abrir esa cajita. Y mientras ellos no puedan abrir esa cajita, esa salvación no pueden atesorarla en su corazón, ¿verdad? Hay muchas razones para que eso suceda. La gente no quiere compromiso con Dios. La gente inclusive hasta ni quieren saber de Dios porque piensan que es una pérdida de tiempo o que es innecesario, no vale la pena, etcétera, etcétera. Tantas razones que hay. Y por tantas razones ellos deciden no abrir su cajita. Pero aún ellos tienen salvación porque esa cajita está ahí para ellos. Diga, hermano. Sí. Es una lástima, gracias hermano, es una lástima que no tengamos más tiempo para seguir discutiendo, pero lo que usted trae es muy interesante, y eso eso que usted está diciendo no es otra cosa que la amonestación que le hace Pablo a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto estaba llena de muchos dones, de profecía, de sanación y de muchas cosas, pero era carente
era carente en lo espiritual del amor. Y como carecían del amor, Pablo tuvo que enseñarles lo que era el amor porque no lo conocían. Y entonces, por eso podemos ver que en 1 Corintios 13, del versículo 4 en adelante, él le habla a la iglesia de Corinto del amor. Y no vamos a entrar en esto ahora porque no tenemos tiempo. Pero él detalla el amor. Y entre esas cosas que él detalla, él habla de la benignidad, ¿verdad? De la compasión hacia el hermano. Porque definitivamente la clave de todo el éxito, de un cristiano depende de la característica principal de nuestro Jehová, el amor. ¿Bien? Porque si nosotros tenemos amor en nuestro corazón, entonces nosotros caminamos directamente a la salvación. Bien, permítame, ¿me permiten 2 minutos más? Bien. Permítame cambiar. Hay un refrán del jibarito que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? ¿Lo han escuchado? ¿Verdad? Permítame cambiar ese refrán esta mañana y decir: dime cuánto amas. Dime cuánto amas al hermano que te critica. Dime cuánto amas al hermano que te miró mal. Dime cuánto amas al hermano que no te saludó cuando llegaste a la iglesia. Dime cuánto amas al compañero de trabajo que te hace la vida de cuadrito. Dime cuánto amas a ese familiar que te está perjudicando en algún asunto. Dime cuánto amas a aquel hombre que en medio del tapón se te atraviesa, te saca el dedo y te recuerda el primer domingo de mayo. ¿Ah? Dime cuánto amas a cada uno de esas personas y en la manera en que tú ames a todas esas personas, en esa manera, entonces eres cristiano. En esa manera eres cristiano. ¿Bien? Y es lo que nos trata de decir Pablo en Corinto, en primera de Corintios 13, es que es el mensaje y debería ser. Y es, de hecho, el mensaje para nosotros. Bien, vamos a terminar entonces con un versículo que está en primera de Tesalonicenses 15, 16. Y nos dice, muy corto, dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. No importa la circunstancia, siempre. Y cuando se trata de la salvación, mi hermano, el gozo tiene que ser incomparable, porque entonces, ¿murió Cristo en vano en la cruz del Calvario? No, de ninguna manera, ¿verdad? Murió para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuántos en esta mañana se sienten agradecidos de la salvación en Cristo Jesús? Amén. Yo espero, hermano, que ustedes sientan gozo en su corazón y que cuando alguien les pregunte: ¿acaso eres salvo? Sí, lo soy. En Cristo Jesús soy más que vencedor. Dios les bendiga en esta mañana. Gracias le damos al hermano por tan hermoso mensaje y definitivamente es un don, un regalo de Dios para nosotros, la salvación. Y caminar con Cristo definitivamente es el secreto para uno poder reflejar, producir los frutos del Espíritu y poder atraer a otros hacia este mensaje tan hermoso. Vamos a estar en pie, vamos a tener la oración para la división de clases. No sé si hay algún anuncio que tengan que dar. Okay, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre amante y bueno, gracias nuevamente porque sabemos que nos has hablado, porque tu Espíritu se mueve en medio nuestro. Señor, ahora que vamos a la discusión de la lección de escuela sabática, permite que cada maestro, Señor, tú le ilumines con tu Santo Espíritu para poder guiar a los hermanos, Señor, y puedas dirigir la discusión de esta lección que tú nos has dado en esta semana.
y que podamos, Señor, día a día entregar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida entera a ti, para que otros puedan ver en nosotros tu carácter, Señor, que puedan verte a ti reflejado en nuestras vidas. Guíanos, Señor, y que tu bendición sea un hecho, Señor, en este grupo de hermanos que estamos aquí. Bendícenos el resto del día. En nombre de Jesús. Amén.